señores y señoras. Me siento honrado al haber sido designado como orador de orden en este significativo acto del 130º aniversario de la ciudad de El Vigía, a la vez que estoy como asustado. Para la ciudad de El Vigía, el 28 de julio es una fecha significativa, quizás no tanto por lo que se celebra, sino por las implicaciones que ha tenido su celebración. Y es que a la referida fecha se le han otorgado diversos calificativos para su conmemoración, como bien lo dialogaba en su momento con el profesor Eudes Blanco, de feliz memoria, cuando se hablaba de la fundación de la ciudad, Día de la Ciudad, inauguración del ferrocarril y del primer recorrido del ferrocarril Santa Bárbara-El Vigía. Desde el punto de vista de las celebraciones, el Día de la Ciudad está estrictamente vinculado a la fecha de su fundación y se constituye en casi una norma protocolar. En el caso específico de El Vigía, al no haber fundación, por supuesto que no debería existir tampoco Día de la Ciudad, pero aún así se viene celebrando. Primero, como una manera de subsanar la inexistente fundación, pero sobre todo como una celebración que le da identidad al municipio, ya que es significativo que los pueblos y ciudades tengan puntos o hitos históricos de referencia que le permitan enmarcar su identidad histórica y cultural. Es por ello que no pretendo hacer una disertación sobre la validez o no de la fecha de la celebración del Día del Vigía, sino más bien un acercamiento al posible origen de su nombre, los factores que propiciaron el crecimiento y desarrollo de la ciudad y la participación de la Iglesia en la configuración de la ciudad y de la región. ¿Vigía de qué? Etimológicamente, la palabra vigía viene del latín vigilia y originalmente se refería a los centinelas que observaban al mar desde un cerro. Vigilia viene del verbo vigilare, vigilar, y se asocia con la raíz indoeuropea web, que expresa vitalidad y vigor. El lenguaje religioso. El término se refiere a ceremonias donde los parroquianos se esperan despiertos durante la noche, alumbrados con una vela, en la víspera de algún acontecimiento. De allí las palabras vela, velar, velador, velorio y velación. El vigía es la persona que se encarga de vigilar un lugar desde un punto apropiado, generalmente situado en lo alto, para poder avisar en caso de que exista un peligro o amenaza. La primera referencia al uso de este término para designar a nuestra ciudad se remonta a la época de la colonia. Los primeros registros históricos que se refieren tienen como fecha el año 1635, cuando todo el territorio que abarca la ciudad actual, es decir, las tierras comprendidas a una banda del río Chama y también en la quebrada de Onia, como reza el documento, fue otorgada por la corona española el nombre del primer capitán general de Mérida, don Alfonso Fernández Valentín, al capitán García Varela, con el fin de pacificar a los indios y permitir el asentamiento de fincas cacaoteras y ganaderas. Como durante esa época eran frecuentes las incursiones de piratas y corsarios en aguas del lago de Maracaibo, adentrándose muchas veces hasta las poblaciones cercanas,
se estableció un punto de vigilancia en un cerro ubicado en la parte sur de la aldea adyacente a la hoy llamada Urbanización Buenos Aires. En ese cerro, llamado a partir de entonces Cerro Vigía, se estableció vigilancia permanente para detectar cualquier posible presencia extraña que pusiera en peligro la seguridad de la naciente aldea. Y con el transcurrir del tiempo, el Cerro Vigía fue la referencia de la zona, convirtiéndose en el nombre propio que hoy distingue nuestra ciudad. La segunda referencia del término vigía es el dado al terminal del ferrocarril que venía desde Santa Bárbara del Zulia. Nace como una aldea con la llegada de los campamentos de las cuadrillas de obreros que desde Santa Bárbara venían tendiendo los rieles por donde pasaría el ferrocarril. En la última estación estaba el que hacía la vigía para anunciar el arribo del ferrocarril. Conocido un poco estos orígenes de la palabra, es bueno tocar cuáles fueron los factores que propiciaron el crecimiento y desarrollo de la ciudad. El crecimiento poblacional ha ido de la mano con el desarrollo económico de la región. Hay que tomar en cuenta que el vigiense es un ciudadano fruto del cruce de culturas, es un inmigrante. El vigiense es un trabajador y con iniciativa propia, que hace de la labor diaria la base de su vida económica y social, puesto que el vigía nunca ha contado con un sector público grande y sus rentas provenientes del Estado venezolano nunca han sido importantes. El carácter independiente del vigiense se manifiesta, por ejemplo, en el uso de los nombres de los espacios públicos, que no se dedican a las figuras nacionales, sino a personajes de la ciudad o de la región. El ser ciudadano del vigiense ha creado una identidad que se hace evidente en todo el eje panamericano y, por supuesto, en el sur del lago, ya que los municipios y parroquias, en su mayoría, llevan nombres de civiles. En la ciudad de El Vigía, hasta la estatua de Simón Bolívar, que engalana esta plaza que lleva su nombre, lo representa como un civil. De allí que la configuración de la ciudad de El Vigía no es consecuencia de una fundación colonial, sino el resultado de varios factores de tipo económico y social, y sobre todo del trabajo incansable de sus pobladores, de hombres y mujeres llenos de vigor y vitalidad. El crecimiento y desarrollo de la ciudad de El Vigía es consecuencia de varios factores. El primero, El Vigía se convierte en centro de vías de comunicación. La primera vía de comunicación que generó el crecimiento y desarrollo de la ciudad fue el ferrocarril. Aunque el impacto del crecimiento poblacional que ocasionó la llegada del ferrocarril el 28 de julio de 1892 fue efímero, debido a las continuas inundaciones del río Chama y al terremoto del 28 de abril de 1894, que afectaron los rieles, hechos que impidieron la actividad comercial. Es por ello que para el año 1915, la aldea del Vigía solo contaba con 50 habitantes. Es después de su reapertura, el 29 de noviembre de 1919, cuando todo empieza a cambiar. Y para el año 1941, 22 años después de la llegada definitiva del ferrocarril, la pequeña aldea de El Vigía se había convertido en una población que albergaba 668 habitantes, iniciándose así una espiral de crecimiento poblacional acelerada. Con el ferrocarril,
el caserío comienza a tener representación y participación en la economía nacional. Empieza a adquirir importancia y a poblarse más y más, llegando personas tanto de las partes altas de la cordillera andina como de las zonas bajas. La segunda vía de comunicación que contribuyó al crecimiento y desarrollo de la ciudad lo va a representar las carreteras. En 1929, la construcción del ramal de la carretera trasandina unió a El Vigía con La Victoria y permitió una mayor vinculación del territorio merideño con El Vigía. Las carreteras empiezan a ocupar un espacio privilegiado como medio de comunicación. Pero el mayor impacto en el desarrollo de El Vigía lo constituyó la construcción de la carretera panamericana. En el año 1949 comenzaron a llegar a la ciudad algunas compañías constructoras que elaborarían en dicha carretera. En 1952 se construyó el tramo de la carretera panamericana San Cristóbal-El Vigía y el tramo de la carretera hacia Santa Bárbara del Zulia, y posteriormente se inició la construcción del puente sobre el río Chama, inaugurado por Marcos Pérez Jiménez el 8 de diciembre de 1954, y que sirvió de enlace de la carretera panamericana con El Vigía. La puesta en funcionamiento de la carretera panamericana y del puente Chama significó para El Vigía un hecho de extraordinaria importancia, ya que esta vía de comunicación modificó radical y rápidamente la estructura geoeconómica y la proyección de la futura ciudad. Hay que resaltar que con la construcción de la carretera panamericana en el año 1952 fue abandonado y desapareció definitivamente el ferrocarril en Venezuela, debido a lo costoso de su mantenimiento, ya que las tarifas de transporte eran sumamente altas y el material de la maquinaria y vías habían envejecido, lo que lo hacía ineficiente. La tercera vía de comunicación que contribuye al crecimiento y desarrollo de El Vigía es la aérea. Anhelo logrado con la construcción del aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso, inaugurado el 31 de julio de 1991. Esta vía de comunicación se ha convertido en una obra de vital importancia para el desarrollo de la industria en general. Con el pasar del tiempo, el aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso es el terminal aéreo más transitado en el occidente del país, contando con la segunda pista más larga del país, 3.250 metros, adecuado para el tráfico aéreo nacional e internacional de pasajeros y carga. Un segundo factor que contribuye al crecimiento y desarrollo del Vigía ciertamente lo es la valorización económica de las tierras bajas del sur del lago de Maracaibo, hecho que convirtió a El Vigía en centro de servicios de una importante área agrícola y pecuaria. Con la construcción de la carretera panamericana y el puente sobre el río Chama, van a surgir una serie de servicios que permitirán el crecimiento y desarrollo de la población. El 24 de mayo de 1960 se creó la Asociación de Ganaderos de Alberto Adriani, ASODEGA. 8 años después, el 21 de febrero de 1968, fue creada la Asociación de Comerciantes de El Vigía, ASIV. El 13 de marzo de 1970 se protocoliza su acta constitutiva y el 9 de marzo de 2016, con la reforma estatutaria, se transforma en Cámara de Comercio e Industria de El Vigía y Sur del Lago, Cabisur. El 8 de agosto de 1968 fue inaugurado el Hospital de El Vigía y el 31 de mayo de 1969 le tocó el turno al frigorífico industrial Los Andes, CA Filaca, la Hostería El Vigía y la industria láctea Indulac. No podemos obviar
un sector tan importante como lo es el educativo, quien en este periodo llevará la vanguardia en la creación de escuelas, liceos, colegios y la presencia de los núcleos universitarios, facilitando la profesionalización de muchos de los habitantes de la región y contribuyendo al desarrollo económico del sur del lago de Maracaibo. De igual manera, se fueron creando los colegios y gremios profesionales para fortalecer el ejercicio de las diversas profesiones en la región. Y un tercer factor que van a contribuir al crecimiento y desarrollo de El Vigía lo representa el éxodo rural. Todos aquellos inmigrantes, los que llegaron a El Vigía buscando mejores condiciones de vida. El crecimiento poblacional se vio fortalecido con el éxodo rural proveniente de la región andina, los pobladores de la región zuliana, una importante presencia de personas venidas de Colombia, presencia que fue aumentando en la época de los desplazamientos ocasionados por los conflictos armados, y no podemos obviar la llegada de ciudadanos provenientes de otras latitudes, Europa y de Asia, todos en busca de mejores condiciones de vida. Esta pluralidad cultural va a enriquecer a El Vigía, convirtiéndola en una tierra de oportunidades y dándole la configuración que tiene en la actualidad. Y en medio de todo este crecimiento, ¿cuál es la participación de la Iglesia en el devenir de la ciudad y de la región? La presencia de la Iglesia estuvo desde la génesis de la ciudad. El 26 de noviembre de 1955, el presbítero José Ignacio Olivares es nombrado párroco de Mesa Bolívar y de El Vigía. Y 4 años después, el 12 de marzo de 1959, se creó la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, hoy Catedral del Perpetuo Socorro. El 16 de julio de 1977 fue creada la parroquia Nuestra Señora del Carmen en la urbanización Buenos Aires. Y el 10 de octubre de 1981 se procedió a la creación de la parroquia Nuestra Señora de Coromoto en la urbanización José Antonio Páez, y posteriormente, el 19 de marzo de 1988, se creó la parroquia San José en La Blanca. La creación de 4 parroquias eclesiásticas en un periodo de 30 años es una muestra del crecimiento poblacional que estaba experimentando la ciudad de El Vigía. Pero esto era solo el comienzo. Desde la antigüedad, la creación de una sede episcopal era el anhelo de toda ciudad, ya que traía consigo el crecimiento cultural, económico y, sin lugar a dudas, garantizaba una atención pastoral más cercana. Ese anhelo se hizo realidad con la creación de la diócesis de El Vigía San Carlos del Zulia por San Juan Pablo II el 7 de julio de 1994, por medio de la bula Sacrorum Antistites, separando algunos territorios de la arquidiócesis de Mérida y de Maracaibo y de la diócesis de Cabimas. Así se estableció la nueva diócesis en la orilla del sur del lago de Maracaibo, en la ciudad de El Vigía, a fin de que allí se proveyese a las principales y no pequeñas necesidades pastorales, siendo instalada la misma el 22 de octubre del mismo año, por decreto del señor nuncio apostólico Monseñor Oriano Willich. Desde entonces, nuestra diócesis comenzó a dar sus primeros pasos en el concierto de la Iglesia Universal, con características muy propias que nos identifican. La creación de la diócesis se adelantó a otro anhelo muy presente desde hace muchos años: hacer de la ciudad de El Vigía la capital de un distrito metropolitano que agrupara a diversos municipios de la zona, o mejor, lo que ha sido el sueño planteado desde finales del siglo XX, la creación o que El Vigía se convierta en la capital del Estado Panamericano. Eso es un anhelo, ¿verdad? Y la Iglesia se adelantó
con la creación de la diócesis de Vigía San Carlos de Ciudad. Pero ahora vienen las partes curiosas. También la curiosidad forma parte o entra en la formalidad. La etimología de la palabra obispo viene del latín episcopus y del griego episcopos y significa el vigilante o el vigía, es decir, el que vigila la recta observancia de todo lo que tiene que ver con el anuncio de las verdades de la fe y la doctrina de la Iglesia. En la ciudad del Vigía, el obispo vigila desde la urbanización Buenos Aires. Al igual que en la época de la colonia, se hacía lo mismo que del Cerro Vigía. En este caso, no para evitar la entrada de los corsarios, sino para ayudar en el fortalecimiento de los valores del Evangelio de la vida, contrarrestando el avance de la cultura de la muerte. Bien lo decía el profesor Eudes Blanco de feliz memoria: no se equivocó aquel o aquellos que dieron en llamar con ese nombre el vigía al antiguo caserío, porque vigilante o no de la llegada del ferrocarril, el vigía vigila, con una mirada futurista, el desarrollo de una parte de la economía del país, factor fundamental del progreso de la denominada zona sur del lago de Maracaibo. De cara al futuro, todos los que ejercemos autoridad en el municipio Alberto Adriani y en la región que comprende el sur del lago de Maracaibo, estamos llamados a ser vigías. Vigías del respeto de los derechos humanos y de la cultura de la vida. Vigías de la atención ciudadana, garantizando que la población tenga acceso a todos los servicios que le garanticen calidad de vida. Vigías de la ecología, en el cuidado de la casa común, como lo define el Papa Francisco, educando a la población para evitar la tala y la quema indiscriminada, de modo que garanticemos la supervivencia de las futuras generaciones. Tenemos que velar para crear ciudadanía, formando en valores para que la población en general aprenda el respeto a la vida, a las personas y normas que garantizan la convivencia y la defensa de la institución familiar, núcleo fundamental de toda sociedad. Hay mucho por hacer. Y por eso hago propia la frase que una vez escuché a Nicasio Ramírez: a el vigía no se viene a hacer turismo, a el vigía se viene a trabajar.